Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar lo que son los arreglos, en este caso vectores, y cómo es que se declaran y se utilizan en Java. Un vector, un arreglo de una dimensión, que en este caso será un vector, es una variable. Esta variable pues tiene un nombre, le vamos a poner vec A, por ejemplo, vec a este vector. Y este vector a su vez pues tiene varios elementos, en este caso este vector A le llamamos casilleros, 5 casilleros. Entonces significa que esta variable a su vez almacena a otras 5 subvariables, solo que estas subvariables pues se identifican por el nombre de la variable y además una posición. La posición desde 0 hasta el tamaño del vector -1. Entonces, ¿cuál es la última posición de este vector? Es la posición 4, aunque está declarado de 5 posiciones. Es 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, su última posición tiene el nombre del total de las posiciones -1, o sea 4. Si yo declaro un vector de tipo entero, significa que todos los elementos que voy a guardar aquí tienen que ser enteros. No puedo guardar string. Si yo declaro mi vector como tipo string, significa que todos los elementos van a ser de tipo perdón. Puedo guardar también números porque los va a considerar como un string. Si yo lo declaro de tipo double, va a almacenar puros elementos de tipo double. ¿Vale? Entonces, estas son las características de un vector. ¿Para qué nos va a servir un vector? Es una estructura de datos que en realidad tiene muchos usos. Por ejemplo, cuando quiero mandar un conjunto de registros de un método a una interfaz, puedo utilizar un vector, declarar lo de tipo string y almacenar todos los elementos que necesite o todos los valores que necesite almacenar para pasarlo de un lugar a otro. Para las migraciones de una base de datos a otra, también podemos utilizar lo que son los vectores. Entonces sí es una estructura muy usada. Otras estructuras son los vectores de más de una dimensión. Por ejemplo, los arreglos, de más de una dimensión. Esa es la posición 0, 1, 2 y ese es el renglón 0, 1, 2. A esta estructura de datos se le llama vector de dos dimensiones, que sería una matriz, también conocida como matriz. Vamos a ponerle un nombre. Ok, aquí vamos a llamarle mat A. Okay. ¿Cómo hacemos referencia a sus celdas? Aquí pues es un número nada más 0, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos que hacer referencia al renglón y a la columna, así como estamos trabajando en Excel. En Excel se menciona la columna y el renglón. Aquí no, aquí es renglón, columna. Esta posición, por ejemplo, aquí estamos hablando de la posición 1,0. Aquí estamos hablando de la posición 0,0. Entonces, cuando yo haga referencia a la posición 00, estoy haciendo referencia a este contenido. Vamos a poner los números. Cuando hago referencia a este 3, entonces digo que está en la posición, el contenido de la posición 1,1, renglón, columna. Si hago referencia a este 8, entonces estoy diciendo que es mat A en la posición 2, 1, renglón 2, columna 1, ¿ok? Entonces vámonos a NetBeans para ver cómo declaramos los vectores y las matrices. Pues aquí está una clase que está declarada. Voy a declarar un vector de una sola posición que se llame vec_a. Es igual a new int de 5 posiciones, para que sea igual al ejemplo que tenemos allá.
Entonces, de esta manera estoy declarando un vector de un arreglo de una posición. Declaración de arreglo de una dimensión. ¿Okay? Otra forma de declarar un vector es de la siguiente manera, cuando ya le estoy agregando los valores, igual a 9, 0, 5, 6, 7. Pronto, espérame. No, creo que no. Ahí está, así es. Entonces aquí estoy declarando un vector, ya le estoy agregando los valores, y al agregar esos valores significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, y es un entero. ¿Qué vamos a hacer para asignarle valores a un vector de n posiciones? Entonces voy a necesitar un for, en este caso desde igual a 0 punto y menor que 5. ¿Por qué menor que 5? Porque tiene que llegar hasta 4. Recuerden que el último índice es igual a la cantidad de casilleros menos 1. Entonces por eso tiene que llegar hasta 4. Cuando llega a 5 ya está fuera de los índices. Y más. Vamos a incrementar la i de 1 en 1. Y aquí vamos a agregarle vec a en la posición i. Vamos a agregarle lo que tenga ahí y por 2. ¿Sale? Entonces, a la posición, la i, la primera vez vale un 0. Entonces, en la posición 0 le va a poner 0 por 2, va a poner un 0. Se va a incrementar la i en 1 y va a regresar aquí. 1 es menor que 5, sí. Entonces, el vec a en la posición 1 le va a poner 1 por 2. Se va a volver a regresar el encabezado, lo incrementa, le pone 2. Le va a preguntar, ¿2 es menor que 5? Sí, entonces el vector a en la posición 2 le va a poner 2 por 2, 4. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo imprimimos un vector? Este es el llenado de un vector. Ahora, ¿cómo imprimimos un vector? Int. Desde i igual a 0 y menor que 5, punto y coma, y más. Para poder imprimir un vector, le voy a tener que decir que lo muestre de uno por uno. System.out.println vector en posición. Voy a concatenar posición y igual vec a en la posición y. Entonces, con esto mandamos imprimir un vector. Imprimir contenido de un vector. Vamos a correrlo. Aquí está. Vector en posición 0 tiene un 0. En la posición 1 tiene un 2. En la posición 2 tiene un 4. En la posición 3 tiene un 6. En la posición 4 tiene un 8. ¿Ok? Pues así es como mandamos imprimir un vector. Nosotros no podemos mandar imprimir un vector con esto nada más, miren. Haciendo esto no lo puedo imprimir porque me va a mandar como que una referencia nada más. Ahí está. Esa es una referencia. Entonces no lo podemos leer porque acuérdense que el vector pues va a contener todos estos elementos. Entonces, como que quiero imprimir todo esto de una sola vez y pues no se puede. Hay estructuras de datos, sentencias clases en Java que se llama array, y esa sí la podemos mandar a imprimir de una sola vez, pero sí es importante que sepamos cómo se manejan los índices en los vectores. Por eso es que las primeras clases pues se les muestra, hagan de cuenta que hacer los vectores de manera manual. Entonces así es como mandamos llenar un vector, así es como mandamos imprimir un vector. Ahora, si yo declaro un vector, por ejemplo, de 100 posiciones, bueno, no de tantas, de 20 posiciones.
y yo quiero que ese vector se llene de manera aleatoria. Entonces hay una clase que se llama random, que ya por ahí veo que la están utilizando. Esto lo voy a comentar. Ok, y voy a llenar el vector de manera aleatoria. Bueno, mejor el for lo voy a dejar, lo que voy a comentar nada más es este llenado, este de aquí. Entonces para eso voy a utilizar para vec A en la posición I, le va a guardar con la clase mat. La clase mat tiene un método que se llama random, pero si se fijan el random lo tiene que almacenar en una variable tipo double, y mi vector A en la posición es de tipo int. Ahorita lo vamos a convertir en entero. Ahora si queremos que los random me van a generar puros números decimales entre 0 y 1. Ahorita se los mando a imprimir. Vamos a crear otro vector para que vean cómo se generan esos números. No, es más, fíjense, sin guardarlo aquí, vamos a hacerlo en un system para no confundirlos más. Vamos a aquí poner un system .out.mln y vamos a mostrar los valores que me va generando el random. Valor igual, valor aleatorio igual, a ver si ponemos aquí el más random, y aquí cerramos esto. Vamos a ver qué valores me va a generar este random. ¿Va a generar 20 valores? No, 5 nada más. Bueno, me genero 5, no importa. Si se fijan, el random siempre me va a generar valores entre 0 y 1. ¿Qué significa? Que el valor más grande que me va a generar va a ser un 1 y el más chiquito pues va a ser un 0. Son puros decimales los que me genera el random, por eso es double. Entonces si yo quiero generar números entre 0 y 10, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este random por 10. Cuando yo multiplique por 10 me va a dar 4.4, 2.1, 4.8, 3.8, 9.5. Entonces vamos a ver, si lo multiplico por 10, ¿qué números me va a generar? ¿Sale? Ahora fíjense, ya me genera números entre 0 y 10. Y me puede generar un 10 porque como el número mayor que genera un random es un 1, cuando multiplique por 10 me daría un 10. Ahora yo quiero generar números entre 0 y 100, entonces multiplico ese random por 100. Ahí está 97, 62, 56, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces ahora sí, voy a generar números aleatorios. No, dije que esto lo iba a dejar así, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo. Vec A en la posición I va a ser igual a mat. Voy a generar números entre 0 y 10 por 10, punto y coma. Pero me marco un error. ¿Por qué me marco un error? Porque el resultado de este más random debe ser double y yo lo estoy guardando en una variable tipo entera. Entonces lo que voy a hacer es convertir entero, porque lo único que quiero es que me traiga estos números enteros. Bueno, pero entre 0 y 10. Entonces le voy a dar un int. De esta manera puedo convertir. Aquí le tengo que dar todo esto. Quiero convertir todo esto entero. Y aquí los voy a mandar a imprimir. Bueno, acá abajito. Acá abajo se va a mandar a imprimir, ¿sale? Ahí está, 9, 0, 6, 4, 5. Entonces de esa manera generamos números aleatorios entre 0 y 10. ¿Ok? Y aquí se los voy a poner entre comentarios para luego pasárselos por correo. Entre 0 y 10. Ahora, ¿cómo manejamos lo que son las matrices? Las matrices se declaran muy parecidas a lo que son los vectores. Le voy a poner aquí solamente que tenemos que hacer referencia a dos corchetes porque está hablando de lo que son renglones y columnas. Le pongo matriz A es igual a new int de 3 y 4. De 3 renglones, 4 columnas. ¿Sale? ¿Cómo voy a hacer referencia a una matriz? Voy a hacer aquí llenado de matriz.
matriz. Aquí sí necesito dos ciclos, uno que haga referencia al renglón y otro que haga referencia a la columna. Y menor que 3, punto y coma, y más. Ahora, for int j igual a 0, voy a utilizar j para las columnas, j menor que 4, punto y coma, j más. Y para llenarlo, lo va a llenar de manera aleatoria, mat a, en la posición i, j, va a ser igual a, vamos a ponerlo aquí entero también, punto y coma, mat.random por 100. Y ahora, bueno, si se fijan, bueno, vamos a ponerle aquí una llave que abre y una llave que cierra, ¿ok? Ahora, para mandarle a imprimir, voy a utilizar igual estos dos ciclos. Bueno, los voy a poner aquí otra vez. For in igual a 0, punto y coma, y menor que 3, punto y coma, y más. Y luego el otro for, bueno, vamos a abrir esta. Ponemos el for j igual a 0, punto y coma, j menor que 4, punto y coma, j más. Bueno, aquí me marca error porque no he declarado la j, ¿se fijan? Cannot find symbol, no encuentro el símbolo. Eso significa que no está declarado. Estas variables, muchos, la i y la j, solamente son válidas dentro de este ciclo, por eso la estoy declarando aquí dentro del ciclo. Cuando se termine este ciclo, la i ya no la va a encontrar, no va a tener ningún valor porque no va a existir. Entonces nada más existen dentro del ciclo. Lo que voy a hacer es mandar a imprimir la matriz de manera matricial. Y ahorita van a ver cómo la vamos a hacer. Entonces aquí le voy a poner, no, esto no. Es mat a de i, j. ¿Cuál es la variable que se mueve más rápido? Pues las columnas, porque mientras la i vale un 0, la j va a valer 0, luego 1, luego 2, luego 3, se va a salir y la i se va a incrementar en 1 y la j va a empezar otra vez, j0, j1, j2, j3. Entonces va a imprimir, las columnas se imprimen más rápido que los renglones. De manera que cuando termine, bueno, aquí, más, ok. Cuando termine de imprimir este primer renglón con sus 3 columnas o 4 columnas, ok, va a mandar imprimir system, es un print system.out.println, salto de línea, ok, para que el siguiente renglón lo imprima abajo. Okay. Vamos a generarlo y fíjense cómo me crea mi matriz. 50, 44, 46, 39. Primero me imprime el renglón y me imprime las 4 columnas de renglón. Por eso es que las columnas se mueven más rápido. Imprime, hace referencia al primer renglón, a y luego hace referencia a las columnas de la 0 a la 3. Imprime la 0, imprime la 1, imprime la 2, imprime la 3. Cuando termina de imprimir las columnas, se sale del for, imprime un salto de línea, ese es el salto de línea, y empieza a imprimir la segunda columna, que es cuando la i vale un 1, y otra vez la j empieza en 0, j0, j1, j2, j3. Termina las j, salta de línea, imprime salto de línea, que es y empieza a imprimir el siguiente renglón cuando la i vale un 2, ¿ok? Entonces, esta es la forma de llenar matrices y de imprimir matrices, así como de llenar vectores e imprimir vectores, ¿sale? Eso se los voy a quitar y se los voy a mandar a su correo electrónico. Cualquier duda, me avisan, muchachos.